año ya de aquel 18 de marzo, en el cual fue el inicio, donde nosotros tuvimos reuniones previas al decreto del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Realmente fue un año difícil. Yo creo que ningún balance puede ser positivo, donde hubo vecinos de la localidad, vecinos y vecinas que perdieron la vida por esta pandemia. Pero creo que sí debemos tener la conciencia tranquila a todos aquellos que estuvimos involucrados en trabajar en esta pandemia. Una pandemia que no ha terminado, que creo que eso también lo tenemos que transmitir a la comunidad, que esto todavía continúa, que por más que hoy tenemos 9 casos activos nada más, muy poca ocupación de cama en el hospital y el sistema de vacunación en proceso, tenemos que seguir con los cuidados de usar el barbijo, el alcohol en gel, el distanciamiento, porque es lo que nos va a prevenir de tener una segunda ola. El mes de noviembre y diciembre del año pasado fue un momento muy difícil, donde tuvimos muchísima cantidad de casos. Realmente estuvo con un grado muy alto de ocupación el hospital, y realmente fue muy difícil, muy complejo, pero creo que con el trabajo de todos, con todo el acompañamiento de la comunidad, con todo el cuidado que tuvo, pudimos volver a bajar esa curva, retomar un grado de normalidad, y hoy creo que tenemos casi normalizado todo lo que es las actividades, la parte comercial. Entonces cuidemos esta normalidad. Un montón de sensaciones encontradas, digamos, positivas, negativas, de aprendizaje, de mucho aprendizaje. Haber trabajado con tantos profesionales, tanto de la salud como de la seguridad, para nosotros fue algo muy positivo desde Protección Civil. Más allá que ya llevo años trabajando en Protección Civil, trabajar a través del COE y haber trabajado a la par de profesionales, guiándote, la verdad que es algo muy positivo en lo personal. En lo grupal también, como brigadistas, a nosotros nos sirvió mucho, a pesar que me tocó asumir el área y prácticamente en febrero y en marzo ya estábamos trabajando en una pandemia con un personal nuevo que lo largamos a trabajar justamente en una pandemia en donde hubo mucho miedo, incertidumbre, desconocimiento a nivel mundial, y nosotros no estábamos fuera de eso. Teníamos miedo por el COVID, pero sin embargo estoy tan contento y orgulloso de mis compañeros de trabajo que le pusimos el cuerpo, cada uno de nosotros. Ya pasó un año de esto y bueno, acá estamos firmes, rearmándonos como grupo de trabajo, porque ustedes saben que en el momento que el COVID ingresó a pico truncado, nuestra tarea era luchar en el límite para que no ingrese. Una vez que ingresó, ya tomó la posta la gente de salud, nosotros ya pasamos a un segundo plano, por eso que un poquito se nos dejaron de ver en lo público, porque el agente de salud quien se tuvo que hacer cargo, porque ya el COVID ya estaba en el hospital prácticamente. Pero nosotros no dejamos de tener el compromiso, seguimos trabajando a la par de los profesionales, siempre estuvimos a disposición hasta el día de hoy. De hecho, estamos trabajando en el centro de seguimiento, pero a la vez también ya nos estamos reorganizándonos en Protección Civil. Teníamos un gran proyecto que era formar los brigadistas a nivel interno, pero también a nivel voluntariado en la sociedad. Así que bueno, retomando ese proyecto, hoy tenemos la suerte de tener a Tyron, que lo presentamos hoy a través de las redes sociales, un perro que nos están entrenando en la policía. Se está creando una fuerza de canes y a nosotros justamente nos dieron la posibilidad de un cupo de tener nuestro propio perro de búsqueda y rescate, así que ya hay dos personas que trabajan en Protección Civil que van a ser afectadas a esa área, así que felices y contentos, pero con mucho trabajo y rearmándonos. Era algo tan nuevo para nosotros y imponernos delante de la sociedad también fue algo fuerte, porque a veces decimos tenemos amigos, conocidos, familiares, a veces también irrumpiendo lo que uno tenía que ponerle, ¿no? Que se vaya a la casa y eso. A veces habían días de risas, habían días de enojos, pero bueno, sobrellevando todos los días con algo diferente que nos encontramos por nuevos decretos, por nuevos horarios, la gente que le costó adaptarse, pero bueno, siempre trabajando y dejando todo lo mejor para el vecino. Fueron diferentes momentos, creo que después de un tiempo y una vez que finalice podremos hacer un análisis más profundo. Yo creo en la responsabilidad que me toca como jefe de gabinete y creo en la responsabilidad que me encomendó el intendente Osvaldo Maimo. A partir de eso uno intenta hacer lo mejor, buscar lo mejor en la política pública, buscar lo mejor en esta pandemia. También me surge un poco
eso de entrenador de básquet, de intentar organizar, ordenar, trabajar en equipo, porque esto no es de una persona, fue un trabajo de Carlos Gutiérrez, de toda la gente del hospital, de Riera, de Laurenco en su momento, ahora de Ramis, de la gente de desarrollo social, de los inspectores de comercio y de tránsito que tuvieron que trabajar muy fuerte también al principio de la pandemia. No me quiero olvidar de nadie, pero lo importante es que fue un trabajo en equipo. Por ahí tuvimos que sí poner la cara a alguna de las personas en ciertos momentos, pero estábamos respaldados por todo ese equipo de trabajo, todo el equipo que le puso todo, que volvieron a poner lo de funcionario, lo de servidor público en valor, y creo que lo importante es eso, que hubo un equipo de trabajo que más allá, como decíamos, que por ahí el balance no puede ser positivo, creo que estuvimos a la altura de las circunstancias para poder llevar a cabo. No me gusta compararme con otras localidades, si fue mejor, peor. Nosotros la verdad que no sabíamos cómo manejar la situación porque no había habido una experiencia de este tipo, y creemos que lo mejor es lo que hicimos, que tomamos buenas decisiones, que pudimos corregir errores que fuimos cometiendo, y dentro de eso pudimos volver a esta normalidad con la menor pérdidas posible. Sí, son compromisos adjuntos que nosotros nunca dejamos de tenerlos. El grupo de trabajo está organizado de esta manera. Si bien queremos profesionalizar el área, esto lo vamos a hacer durante este año, en convenios con la universidad, con profesionales que nos van a ayudar a capacitar al personal. Así que bueno, estamos jerarquizando el área, es un objetivo bastante importante que tenemos, si bien lo teníamos para el año pasado, lo pasamos para este año. Pero bien, trabajando a full, ¿no? Agradecimiento a la localidad, que pese a todo lo que pasó, que fue un año duro para todos, tanto para los comerciantes, para el vecino común, para el sistema de educación, estamos en la curva muy baja. Se está hablando de un rebrote o no rebrote, bueno, esperaremos, pero bueno, que siempre vamos a estar a disposición del vecino para trabajar para nuestra comunidad, y en eso te quería hacer mención. Nosotros estamos ya rearmando las cosas con los chicos porque a las 6 de la mañana, 7 de la mañana estaríamos saliendo para la comarca ya a trabajar. Nos vamos a quedar allá un par de días con los brigadistas y voluntarios acá de Protección Civil. Nos vamos a prestar servicio, a ponernos a disposición de allá de la gente de Protección Civil de Lago Puelo. Bien, dejarle un abrazo a todos los vecinos, que no se olviden que el COVID sigue estando, que nos sigamos cuidando, más allá que si hemos logrado bajar de 500 casos a los poquitos que hoy tenemos, creo que ha sido por la gran responsabilidad que tomó la sociedad de cuidarse en lo personal. Creo que lo tenemos que seguir manteniendo de esa manera, con el miedo a un posible rebrote, pero bueno, creo que tenemos algunas experiencias como vecinos, como comunidad, que nos permite hoy en decir, me voy a cuidar un poquito más.